Muy buenas tardes, el día de hoy les mostramos cómo polarizar transistores, verificando los resultados mediante un circuito real y una simulación de los mismos, mediante polarizado directo. Estos circuitos los llevaremos a cabo en el laboratorio de electrónica de nuestra universidad, mediante 3 prácticas que llevaremos a cabo para mostrar la polarización de los transistores. Para realizar esta primera práctica les mostramos el diagrama del circuito, en el que se emplea una resistencia de 440 kilo ohms, una de 3 kilo ohms y otra de 2 kilo ohms y un transistor de 2N3904. Por motivos de abastecimiento no pudimos encontrar las resistencias con los valores específicos que pide la práctica. En su lugar, utilizamos una resistencia de 470 kilo ohms, otra de 3 kilo ohms y la última resistencia de 2.2 kilo ohms. En el caso de los transistores, logramos obtener los indicados, los cuales son dos transistores 2N3904 y un transistor BC548. Ahora les mostramos la medición de los voltajes de nuestro primer circuito, el cual está conectado a una fuente de corriente directa a 12 volts. Primero medimos el voltaje en la base, luego el voltaje en el emisor y finalmente el voltaje en el colector. A continuación les mostramos el diagrama de la segunda práctica, en el que es muy similar al de la primera práctica, solo que el punto 1 que muestra en la imagen se encuentra debajo de la resistencia de 3.2 kilo ohms. Los demás componentes, es decir, las otras dos resistencias y el transistor, se encuentran en su misma posición. Les mostramos la medición de voltaje en la base. La medición del voltaje en el emisor y la medición de voltaje en el colector. Ahora llevaremos a cabo una tercera práctica, en la cual usamos el mismo diseño de la primera práctica, solo que en este caso usamos un transistor diferente, que es el BC548. Utilizamos las mismas resistencias que en la práctica 1. Tomamos la medición del voltaje al igual que en las otras dos prácticas. Primero el voltaje en la base, o el voltaje en el emisor, y el voltaje en el colector. Ahora les mostramos la simulación de la primera práctica utilizando los componentes que se indican en la práctica. Es por ello que los valores que mostramos en la imagen son diferentes a los que obtuvimos en el circuito real. Claro que estos varían por muy poco debido a la diferencia de kilo ohms que se muestran en las resistencias que pudimos obtener. Y ahora le mostramos la simulación de la segunda práctica con todos los valores que se indican en los diagramas que les mostramos, como son las 3 resistencias, el transistor y la fuente de voltaje. Y bueno, con esto finalizamos nuestra segunda práctica. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta pronto.